Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, la convergencia aeroespacial marítima, una introducción al diseño de hábitats submarinos, a cargo del panelista, el ingeniero Luis Enrique Carranza Neuror. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde. Luis Carranza Neuror es un estudiante recién graduado de Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica. Hace unos meses, Luis presentó con éxito su trabajo final de graduación para obtener su licenciatura en Ingeniería Civil. Su proyecto titulado Evaluación de la viabilidad estructural del concepto de hábitats submarinos desplegables fue aprobado con la más alta distinción. Dentro de este estudio de ingeniería estructural, Luis adentró en el modelado físico y con software para analizar un hábitat submarino diseñado para el entrenamiento de astronautas, demostrando su profundo entendimiento en el ámbito de los hábitats submarinos y su diseño estructural. Ese trabajo de Luis Carranza en el ámbito de los ambientales submarinos trasciende su tesis de graduación, ya que en el 2020 cofundó el Grupo Creatus. El Grupo Creatus es una iniciativa independiente creada con la función de generar investigación y desarrollo de estructuras submarinas diseñadas para la habitualidad humana. El objetivo a largo plazo es establecer una estación submarina en la costa del Pacífico costarricense que servirá como centro de entrenamiento e investigación submarina, aprovechando la riqueza submarina de Costa Rica. El rol de Luis Carranza dentro de Creatus ha sido el de cofundador y líder. Desde el 2020, bajo su liderazgo, Creatus ha cosechado diversos reconocimientos, entre ellos el primer lugar en la gran final costarricense de soluciones de mentes en el 2021. Actualmente, Luis lidera la construcción del primer hábitat submarino costarricense a escala para una demostración de concepto, un prototipo de tan solo 1 metro cúbico que demostrará el funcionamiento necesario de este tipo de estructuras. Es en base a estos años de trabajo y conocimiento del tema que Luis estará impartiendo el curso de Introducción al Diseño de Estructuras Submarinas en el CEFIA, con un curso abierto a personas de todas las edades enfocado en estimular la curiosidad y el interés en la investigación e innovación en el campo de los hábitats submarinos. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Luis Enrique Carranza para que inicie su conferencia. Adelante, Luis. Listo, Carol, muchísimas gracias por la introducción. Así cuando lo dice así todo suena muy bonito, aunque el proceso ha sido muy largo. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un poco lo que ya Carol mencionaba, que es este mundo submarino. El nombre del webinar de hoy lleva Convergencia Aeroespacial Marítima. Específicamente el enfoque del webinar de hoy es estudiar un poquito esto del mundo aeroespacial, que siento que muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tal vez es el más mediático, pero pocos conocemos la relación que tiene con el mundo submarino. Entonces, para empezar, vamos a comentar un poco sobre la historia de estos campos, específicamente con el tema de la carrera espacial, que yo sé que ya ustedes conocen. La carrera espacial se puede caracterizar por una serie de eventos que pasan entre 1957 y 1969, con esta tensión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde vemos la carrera a la Luna. Empezando en 1957 con el primer satélite, el satélite Sputnik de la Unión Soviética. Luego, unos años después, se funda la NASA. Acá podemos ver una imagen de las primeras instalaciones de la NASA. 1961 tenemos el primer astronauta de la Unión Soviética, Yuri Gagarin, y luego, unos años después, la primera astronauta mujer. En los siguientes años tenemos ya los primeros intentos a llegar a la Luna, esa carrera
llegar a la Luna con el primer módulo de aterrizaje lunar de la Unión Soviética. Y en 1967 ya se empiezan las misiones Apolo, que todos ustedes ya conocerán, empezando con la misión Apolo número 1, que termina en este accidente trágico. Pero unos años después, en 1929, tenemos el Apolo 11, donde el comandante Neil Armstrong ya pues hace el primer alunizaje, ¿verdad? No aterrizaje, sino este sería el primer alunizaje. Bien, esta carrera espacial, lo que poca gente sabe es que tenía, se podría decir, pues un gemelo, un hermano, que era la carrera subacuática, que así como la carrera espacial, es una serie de eventos que ocurrieron en una serie de años, una década aproximadamente, donde las potencias mundiales también corrían, pero no para poner un hombre en la luna, sino para poner un hombre viviendo debajo del mar. Esto puede ser decir que se comienza en 1943 con Jacques Cousteau, que inventa el aqualung, que ahorita conocemos como el scuba diving, ¿verdad? El sistema scuba. Y en 1962, este mismo señor francés Cousteau hace el primer hábitat submarino. Entonces, la primera casa bajo el mar, podríamos decir, que se llamaba el SDC y el proyecto Conscious, que acá podemos ver en las imágenes, que parece un barril simplemente. Pues era la primera versión de los humanos tratando de vivir debajo del agua. En 1964, el gobierno estadounidense se une a la carrera con el proyecto SEALAB, que ya podemos ver que ya no es un barril nada más, sino ya tenemos una estructura más grande, y es el primer hábitat submarino estadounidense. Años después se une la Unión Soviética con el proyecto Chernomor. En 1966 tenemos la muerte de un acuanauta, de Barry Cannon, que muere, y esto conlleva la terminación del proyecto estadounidense de tener gente viviendo bajo el agua. En 1961 los soviéticos logran hacer un récord de 52 días viviendo bajo el mar. Un gran éxito en esta carrera subacuática. Bien, pero estas dos carreras que ocurren pues no representan todo el campo aeroespacial o el campo marítimo, ¿verdad? Sino que nada más son un evento que pasa en los años 60 y 70, que está caracterizado por esta tensión geopolítica, pero que no caracterizan todo el campo. Después de esta carrera espacial y la carrera submarina se viene una etapa que se ve caracterizada en la parte aeroespacial por la generación de satélites para comunicación, y en la parte submarina, ¿verdad? Tenemos todo lo que son submarinos y toda la innovación, ¿verdad? En la parte de comunicación también submarina. Entonces tenemos una etapa de estos, una historia, ¿verdad? De los campos aeroespacial y marítimo que se ha caracterizado por la innovación más impulsada por la industria. Pero algo curioso pasa en los últimos años y en el futuro cercano, que viene en la parte aeroespacial, pues la nueva era espacial, la comercialización del espacio. Y esto lo estamos viendo con la parte de SpaceX y todas estas otras compañías privadas que están abriendo el espacio al público general. Y esto lo vemos con los proyectos de Artemis, ¿verdad? Que la NASA está volviendo a la Luna, con los proyectos de SpaceX para ir a Marte. Pero lo mismo está pasando con la parte submarina, donde tenemos propuestas de proyectos de millones de dólares para hacer estaciones submarinas, como la que podemos ver ahí de la estación Proteus. Bien, ¿cuál es la agenda que vamos a ver, que vamos a tratar hoy? Primero que todo, les vengo mencionando esta carrera submarina, pero tenemos que entender bien qué son estos hábitats submarinos. Luego veremos cuál es el futuro de estas estructuras en la nueva era espacial y la nueva era espacial. Veremos cómo Costa Rica se posiciona en este futuro, y luego nos vamos a adentrar y vemos cómo nos podemos adentrar en este mundo todos nosotros. Bien, sin más, podemos empezar con los hábitats submarinos. Para explicar este tema, lo puedo hacer yo, pero también considero adecuado escuchar las palabras de Jacques Cousteau, que fue el señor que hizo el primer hábitat submarino y que hizo toda la innovación en parte del sistema SCUBA. Entonces vamos a hacer el intento, repito, vamos a hacer el intento de ver un video de Jacques Cousteau explicando esto. Pero en el caso de que, como estamos en un webinar, puede ser que el internet se trabe y no se vea muy bien, también por el chat voy a compartir un enlace, que es el video de YouTube. Entonces ahí mismo lo pueden ver. Of the
inside. But they are waiting dinner for us at headquarters. Let's get going before night falls. Disculpen. Vamos otra vez. On the air inside. But they are waiting dinner for us at headquarters. Let's get going. Disculpen, esto. Estoy teniendo problemas técnicos con el video de mi parte. On the air inside. But they are waiting dinner for us at headquarters. Let's get going before. Vamos a ver un segundo que pareciera que el video está dando problemas. Entonces lo vamos a volver a compartir y vamos a volver a hacer el intento. Si no, seguimos. On the air inside. But they are waiting dinner for us at headquarters. Let's get going before night falls. This is headquarters of Continental Shelf Station number 2, or Shelf 2. It is a cozy 5-room lodge, the big house of our village on the sea floor. These men are the first Oceanauts. They are going to live down here for a month. The Oceanauts are subjected to double normal pressure without feeling it. They receive a generous flow of pure air, but compared with surface air, it is twice as heavy, contains twice the oxygen, and makes tobacco burn twice as fast. These sunken houses permit us to escape many limitations of diving. The Oceanauts may work 80 feet down the reef 5 hours a day, or make excursions 165 feet deep and return directly to base. They no longer risk decompression accidents, the bends, which would strike them if they had to go back to the surface. Men of quite different walks of life, a biology professor, a cook, a physical education instructor, a customs inspector, an industrial draftsman, are the pioneers of an historic adventure, conquest of the continental shelf, a worldwide territory larger than Africa. Conshelf 2 is situated in the open sea. It stands along a table reef across which white breakers foam. Our topside crew crosses the reef on a bridge from our floating base, Rosaldo. She supplies air and electricity to the station, while Calypso looks after our security. Our headquarters and the saucer hangar are on this ledge, 35 feet beneath the surface. 86 feet down is our deep cabin. Still further down the reef, we placed anti-shark cages. The Oceanauts living in the upper station can visit their friends 50 feet below, but those in the deep cabin must not come up for fear of fatal bends. Heavy smoker Raymond Kienzi has volunteered to spend a week in the deep cabin.
Down there, he will have to give up his pipe. It would contaminate the recirculated atmosphere. For myself, I belong to Calypso. Now I will have to go up and hang around for an hour. The decompression stopped 10 feet under the keel of my ship. Free from such misery, the Oceanauts took over the explorations and discoveries of the day. On the air. Listo. Acabamos de ver una parte de la película llamada Un Mundo Sin Sol, que es un documental por Jacques Cousteau. Y en este documental vemos lo que es un hábitat submarino, ¿verdad? Estas casas debajo del agua. Y acá podemos ver una imagen de esta misma que estaba en el documental, fuera del agua. Cousteau hablaba que en este caso ellos tenían casi que, ¿verdad?, toda una villa debajo del agua, donde tenían estructuras a 20 metros de profundidad, a 35, y luego estructuras aún más abajo. Y en estos 5 minutos que vimos del video, logramos escuchar algunos términos que vamos a indagar un poquito más, entre estos el concepto de acuanautas, la enfermedad de descompresión, hábitats presurizados y el concepto de la plataforma continental. Bien, empezando con el concepto de un acuanauta, es totalmente análogo a un astronauta, ¿verdad? El astronauta es aquel que viaja al espacio o que ha vivido en el espacio, y el acuanauta es aquel que vive debajo del agua. El acuanauta se ve enfrentado a un concepto que es la enfermedad de descompresión. Bueno, los seres humanos nos vemos enfrentados a la enfermedad de descompresión, y esto es algo que ocurre cuando el ser humano está debajo del agua a grandes presiones. Entonces, si alguno de ustedes ha buceado antes, ya conocerá el concepto, pero uno al bucear normalmente bucea por un tiempo limitado para limitarse a la enfermedad de descompresión. La enfermedad de descompresión ocurre cuando las presiones hidrostáticas del agua disuelven gases en nuestra sangre, específicamente el nitrógeno, y cuando ascendemos a la superficie, este hidrógeno se expande y puede causar malestares, incluso la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Los acuanautas tratan este problema al no ascender a la superficie, sino que ellos se quedan viviendo bajo el agua y pues tienen los gases disueltos en su sangre, pero al no ascender a la superficie no tienen la expansión de los gases. Cuando ellos deciden subir a la superficie, llevan un proceso de descompresión de incluso hasta días, y luego ya suben a la superficie de manera segura. En el documental hablaban del concepto de hábitats presurizados, que son estas casas submarinas. Debido a la presión hidrostática, las casas o estos hábitats deben de estar presurizados. ¿Qué significa esto? Las casas están casi que infladas, de tal manera que los buzos pueden entrar y salir. Esto es diferente a un submarino, que un submarino tiene la presión interior igual que la presión atmosférica, la presión afuera del agua. Porque en un submarino la gente no sale e ingresa, pero en este tipo de hábitats sí lo hace. ¿Cómo es que funciona? Pues tenemos el hábitat, está a la misma presión, está presurizado interiormente, la misma presión que el agua, de tal manera que el buzo puede entrar por abajo, de tal manera, y ya estando adentro tiene un espacio seco donde puede comer, dormir y socializar. Y así puede generar investigaciones por muchas horas, luego volver al espacio seguro y repetir el siguiente día. Este tipo de estructuras han existido muchísimas, como hemos visto, ¿verdad? En la carrera subacuática. Acá vemos algunos ejemplos de estructuras de Francia, Estados Unidos, y a la derecha abajo, Aquarius, es una estructura que hoy en día sigue en operación. Y el último concepto que él hablaba era el de la plataforma continental, Continental Shelf, decía él. Esto se le llama a esta parte del continente que está sumergida en el océano, aproximadamente entre 0 y 200 metros de profundidad. Y esta es
la ubicación donde se pueden poner hábitats submarinos, es donde los seres humanos pueden estar y aprovechar este ambiente. Cousteau hablaba de conquistar estas plataformas continentales y específicamente él decía que en total había pues más área que del total de África en todo el mundo para conquistar de estas plataformas continentales sumergidas. Bien, ya conocemos un poquito sobre el concepto de los hábitats submarinos, entonces la pregunta es, pues muy bien la historia, muy interesante, pero ¿cuál es el futuro de estas estructuras? Y cómo esto se lleva con la nueva era espacial, ¿verdad? Todo lo que esto que estamos viendo de SpaceX y la colonización de Marte y la Luna. Como vimos anteriormente, está estrechamente ligado, donde se están haciendo ahora propuestas para vivir en Marte y se están haciendo propuestas para vivir debajo del agua. Vamos a ver algunas de esas propuestas. La más famosa que tal vez hayan visto en las noticias es del grupo, bueno, de Proteus Ocean Group, que es del nieto del mismo Cousteau. Ellos están recolectando millones de dólares para hacer esta estación submarina y la idea, ellos le llaman que sea como la Estación Internacional Espacial del Océano. Tenemos muchos otros proyectos como estos, que son propuestas multimillonarias, y luego también tenemos propuestas un poquito más cercanas a casa, como es esta, del grupo Creatus, que es el grupo costarricense, del cual formo parte, de estructuras submarinas para la costa pacífica costarricense. Bien, vemos estas propuestas, ¿verdad? Que también podemos ver con las propuestas de Marte así, y siempre surge la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve vivir en Marte? ¿Por qué nos sirve tener una colonia en la Luna? ¿Y por qué nos serviría tener gente viviendo bajo el agua? Si tenemos tantos problemas acá en la Tierra, ¿por qué deberíamos de gastar plata? La respuesta para la parte submarina es la misma que en la parte aeroespacial. Hay muchísimas industrias que se ven beneficiados por eso y que pueden beneficiar a la sociedad para esto. Entre estas, el entrenamiento de astronautas. Ahorita vamos a indagar un poquito más en cómo estas estructuras se utilizan para entrenar astronautas. La construcción de obras marítimas, el turismo, la investigación específicamente para empresas farmacéuticas y la agricultura submarina o maricultura. Bien, veamos algunos de estos ejemplos. Entonces, el entrenamiento de astronautas. Tal vez es la industria, bueno, que está totalmente entrelazada, ¿verdad? La parte aeroespacial y la marítima. Pero estas estructuras submarinas son utilizadas para entrenar astronautas antes de mandarlos al espacio y a la Estación Internacional Espacial. Acá vemos, está la estación de la NASA en Florida, y acá vemos una misión NEMO, así se llaman estas misiones, que son las misiones de la NASA para entrenar astronautas previos a mandarlos a la Estación Internacional Espacial. ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué es relevante entrenar astronautas? Primero, este espacio es un espacio análogo al ambiente exterior y es un ambiente extremo. Y esto lo que permite es, antes de enviar a seres humanos al espacio, poder estudiar y verificar el comportamiento de ellos en espacios confinados y hostiles. Todo esto es relevante tomando en cuenta las tendencias de la industria aeroespacial, donde si vemos algunos números de Euroconsult de las inversiones en la industria aeroespacial, vemos que en todos los sectores como transporte, la inversión está en muchos casos casi que haciéndose el doble. La parte de generar satélites también, la parte de estudio de astronomía, astrofísica, la exploración lunar de 5 billones a 21 billones, exploración de Marte también ha aumentado, y otras exploraciones del espacio profundo. Entonces vemos que la industria aeroespacial efectivamente está creciendo y por ende el entrenamiento de astronautas será algo que crecerá en conjunto. Por otro lado, la investigación, específicamente la bioprospección. Tener estas estructuras debajo del agua permiten a los seres humanos estudiar la vida marina. Eso es muy importante para diferentes industrias, entre estas las empresas farmacéuticas que estudian estos componentes, puede ser el ejemplo de algas, y a partir de esto generan medicamentos. Entonces, a partir de estas estructuras submarinas podemos beneficiar
a la sociedad en términos de salud. Por otro lado, tenemos la construcción de obras portuarias, que es también bastante relevante a nuestra realidad acá en Costa Rica, donde igual si analizamos lo que cuesta construir una obra portuaria, acá podemos ver el ejemplo del proyecto Marina Flamingo, que llegó a costar, se estima que 45 millones, donde 400.000 de estos eran enfocados en trámites hacia el SETENA. Mucho de esto, ¿verdad?, es investigación previa a construir, y mucha de esta investigación se puede ayudar con este tipo de hábitats submarinos. Tenemos el concepto de maricultura y agricultura submarina, que básicamente es crecer comida debajo del agua, utilizar este ambiente que está rodeado de agua para crecer plantas. Y acá existe esta contraparte de los beneficios entre crecer comida bajo el agua y la forma estándar que lo hacemos. Y pues tiene sus complicaciones, claramente, crecer comida bajo el agua, pero también tiene muchos beneficios. Tenemos un espacio que está aislado, ¿verdad?, que es difícil, que se protege ante pesticidas y todo tipo de problemas. Entonces, es una industria prometedora para el futuro. Y luego la parte de turismo, que también viene hablando un poquito más a casa. En este caso vemos acá el Hotel Punta Leona, que ellos ya tienen un concepto de un museo submarino, de atraer turismo a Costa Rica con estructuras submarinas. Y una estación submarina es un paso más de esto, ¿verdad? De tener una estructura de concreto, a luego tener una estructura donde el buzo pueda entrar, es un paso más. Entonces viene la pregunta, tenemos este futuro donde vamos a colonizar Marte, la Luna y el mar. ¿Cómo Costa Rica se posiciona en este futuro? Como ya podrán ir pensando, seguro, durante este tiempo, pues Costa Rica tiene una ventaja ante otros países. Si pensamos en el territorio costarricense, el 92% del territorio costarricense es mar. Si hablamos sobre la biodiversidad, igual ustedes sabrán, pero acá podemos recalcarlo, un 3.5% de las especies marinas reportadas a nivel global tenemos acá en nuestras aguas. ¿Por qué esto es relevante? Cuando hablamos de la industria espacial, aeroespacial, pues todos los países están posicionados a la misma distancia, por así decirlo, de la Luna. Pero cuando pensamos en el mar y cómo nosotros podemos aprovechar el mar, es diferente. Podemos pensar en un país europeo, podemos pensar en Suiza. Ellos pueden tener los mejores ingenieros, pueden tener la cantidad de recursos que ellos quieran, pero no tienen la oportunidad geográfica que nosotros tenemos acá en el país. Entonces, como costarricenses, como Costa Rica, tenemos una ventaja que hay que aprovechar. Ahora les hago la pregunta, pensemos en estas mismas industrias que se ven beneficiadas y pensemos cómo en Costa Rica tenemos una ventaja ante otros países. Pensemos en la parte de turismo, en la parte de investigación, en la construcción. Todo esto, al tener tanto territorio marítimo, tener tanto de biodiversidad, nos vemos beneficiados y nos encontramos en ventaja ante los otros países. Y no solo es Costa Rica, sino también pensar en todo el área, ¿verdad? Que tenemos tantos puntos de interés para investigación, pensar en la isla del Coco, Golfo de Nicoya, Golfo Dulce, y luego los alrededores, ¿verdad? Dicho esto, es que yo quiero hacer el énfasis que somos nosotros, ¿verdad? Los ingenieros, pero no solo los ingenieros, los que tenemos que estar pensando en cómo, como costarricenses, podemos aprovechar y tomar este futuro en nuestras manos, pero también los cocineros, los doctores, todos los profesionales, porque estas estructuras y todo lo que conlleva es sumamente multidisciplinario, igual que en la parte aeroespacial. Si ustedes lo piensan, no solo ingenieros van al espacio, ¿verdad? Sino que gente de todos los ámbitos de la vida van al espacio, porque tanto en el espacio como en el ambiente submarino vamos a ocupar doctores, vamos a ocupar cocineros, vamos a ocupar todas las profesiones. Ahora sí, el día de hoy hemos hablado aproximadamente media hora sobre el tema, pero para nosotros, de verdad, adentrarnos a este mundo,
pues ocupamos aprender más sobre estos hábitats submarinos y lo que conlleva generar este tipo de estructuras para que en un futuro Costa Rica esté en la vanguardia. Es por eso que con el CEFIA estamos planteando un curso de 4 semanas que va a ser exactamente eso. En este curso de 4 semanas, que serán 8 sesiones, vamos a tener invitados conferencistas, entre estos Ronald Chang Díaz, la parte aeroespacial, y Naila Carvajal, que es la parte de arquitectura en ambientes extremos. Conjunto a ellos, vamos a ver una serie de temas que nos van a ayudar a realmente adentrarnos en estos temas. Entre estos vamos a hablar un poquito más de la fascinante historia de los hábitats submarinos. Ahorita lo mencionamos por encima, pero esta historia pues es sumamente interesante. Acá vemos una de las estructuras de los Estados Unidos y luego como la Unión Soviética pues trataba de innovar. Acá vemos uno de los hábitats soviéticos despegables que se llamaba Pulpo por su similitud. También vamos a estar viendo casos reales de estructuras submarinas y no solo casos exitosos. Acá vamos a ver un pequeño o parte de un video de un caso que no fue exitoso. Painting the name on the outside was a tricky task, balanced on a makeshift scaffolding. The names of all the sponsors were also painted on one side, ensuring that they got good publicity in the press wherever unit went. Este es un hábitat submarino que se construyó en Sudáfrica y no fue exitoso en el sentido de que una vez que fue anclado a unas horas, perdió los anclajes debido a las corrientes y se perdió el hábitat en el mismo día que se ancló. Entonces vamos a estudiar esos casos reales para entender la física detrás de esto. Entonces vamos a estudiar un poquito de teoría del movimiento del oleaje, teoría lineal, y entender bien cuáles son las cargas, ¿verdad? Cuando pensamos en edificaciones, estructuras en la tierra, fuera del agua, pues sabemos cuáles cargas están sometidas. Debajo del agua tendremos nuevas cargas, que es crucial que entendamos para poder tener este tipo de estructuras acá en Costa Rica. También estudiaremos principios físicos, referencia a la estructura propia. Acá vemos un ejemplo del Titán, que es este sumergible que implotó hace unos meses, que estuvo en todas las noticias. Entonces vamos a entender la física detrás de estructuras debajo del agua y por qué una estructura como la de Ocean Gate implotó. Y luego tenemos los hábitats submarinos que se comportan de manera muy distinta a este Ocean Gate que terminó en tragedia. Específicamente vamos a estudiar un poco de la física, de los esfuerzos en este tipo de estructuras. Igual, todo eso de física y matemática que vamos a ver siempre va a ser de manera general para generar entendimiento de la estructura. Muy importante, pues vamos a estudiar la parte de las estructuras, las cargas, pero también vamos a ver la relación entre el humano en estas estructuras y el ambiente extremo. Entonces, cómo el ser humano, estando a estas profundidades, respirando estos aires a altas presiones, cómo esto afecta al ser humano. Cuando veíamos el video del documental de Cousteau, él mencionaba que tenía diferentes casas a diferentes profundidades y el ser humano responde de manera diferente dependiendo de las diferentes profundidades. Entonces esto también lo vamos a estudiar. No solo la parte fisiológica vamos a estudiar, pero también la parte de arquitectura, sino entender el espacio y cómo el espacio puede afectar a los humanos. Y esto es totalmente análogo a la parte aeroespacial. Acá vemos una imagen del Starship de SpaceX y vemos que el Starship, ¿verdad?, es más que los motores, sino que tiene toda la parte de arquitectura interior porque la gente va a estar confinada en este espacio. Esto es lo mismo para hábitats submarinos. Por otro lado, vamos a tocar la parte de emergencia climática con la ayuda de Ronald Chang, donde vamos a ver cuál es la posición de los hábitats submarinos enfrente de esta emergencia que tenemos, ¿verdad?
de la emergencia climática, donde rápidamente vemos esos cambios y la humanidad tiene que responder, tiene que hacer algo, no podemos seguir haciendo business as usual, sino que tenemos que hacer cambios radicales. Y finalmente vamos a explorar las nuevas propuestas. Bueno, anteriormente mencionamos la propuesta de Proteus, pero tenemos otras propuestas como es esta de la compañía Deep, igual de hacer hábitats submarinos con la tecnología del 2023 y hacerlos de manera modular y que estén en relación simbiótica con el ambiente. Hablaremos un poco de las propuestas que se generan acá en Costa Rica, de Creatus, de estructuras desplegables tipo origami, que es lo que estamos viendo acá. Y no solo vamos a ver propuestas, pero también vamos a ver cómo gente ya hoy en día está construyendo estas estructuras. Acá vemos la gente de Space Plates, de Bélica, que ya construyó este pequeño hábitat submarino y lo están poniendo en prueba este mismo año. Este curso es realmente importante, vuelvo a recalcar, por nuestra realidad acá en Costa Rica, ¿verdad? Donde tenemos una oportunidad que muchos otros países no lo tienen. Y es de las pocas veces que un país tan pequeño, que muchos, ¿verdad?, lo llaman del tercer mundo, se ve con una ventaja ante los otros países y las otras potencias del mundo. Entonces, nosotros, como los ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales del futuro, tenemos que tomar este problema en nuestras manos y atacarlo, ¿verdad? Aprovecharlo. Entonces, si están interesados en adentrarse un poquito más en el tema de los hábitats submarinos, los invito a participar en este curso. Acá en el siguiente código QR pueden escanearlo y lo van a llevar a un Google Docs donde pueden poner su correo y su nombre y nosotros les estaríamos enviando más información del curso, donde nos gustaría mucho que participen y agradecerles a todos ustedes por conectarse hoy y prestarnos el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Enrique Carranza por excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien desea, puede anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con gusto les activo el micrófono. Bueno, en apariencia no tenemos consultas. Mientras el ingeniero da unas palabras de cierre, voy a pasarles la encuesta para que por favor no la llenen antes de salirse de la aplicación. Vamos a ver, aquí tenemos dos consultas. Ok, Yuleisi Porras dice, ¿el curso está disponible para toda persona? Sí, el único requisito que tenemos es el interés con este mundo aeroespacial marítimo. Vamos a tocar temas ingenieriles, pero lo vamos a hacer de manera general y muy introductoria y nos vamos a asegurar de que sea apto para cualquier tipo de persona. No es necesario tener un título de ingeniería para nada, sino que vamos a hacerlo de manera general y como le dice el curso, es una introducción al diseño de este tipo de estructuras, ¿verdad? Vamos a tocar diferentes temas de la parte estructural, la arquitectura, la parte de fisiología, ¿verdad? En la parte médica. Vamos a tocar todos esos temas para introducir de manera completa el concepto. La siguiente consulta es de don Francisco Céspedes. ¿Cuál considera que es el mayor reto al que se enfrenta Costa Rica en el sector? Yo creo que el mayor reto que tiene tanto Costa Rica, específicamente Costa Rica, pero como cualquier grupo que quiera hacer estructuras, es la parte ambiental, ¿verdad? Este tipo de estructuras en los años 60 y 70 se hacían, pero en este tiempo no se tenía mucha consideración. Ya en el 2023 esto ha cambiado totalmente. Entonces, nuestro reto no solo es hacer estructuras que podamos aprovechar para diferentes industrias, sino hacerlo de manera simbiótica con el ambiente, que va a ser el reto más grande que tengamos todos nosotros. Esas eran las dos consultas que teníamos por acá anotadas. Don Luis, tal vez sí. Ok, dice Yuleisi Porras, gracias. Y para especializarse en este campo, ¿cuáles son las bases? Para especializarse en este campo, vamos a ver.
Buena pregunta. Sí, no hay una respuesta concreta. Este campo, en los últimos años que hemos estado trabajando, hemos visto que es no solo multidisciplinario, sino transdisciplinario. Entonces, cuando hablamos de especializarnos en este campo, habría que hacer la pregunta en referente a qué parte. Si nos hablamos de el diseñar este tipo de estructuras, va a ser totalmente diferente a la parte de arquitectura o a la parte, ¿verdad?, de un doctor y estudiar el comportamiento físico que puede tener las personas acá adentro. Entonces, mi respuesta sería, ¿qué hacemos nosotros para meternos a esta industria? Pues dentro de cualquier profesión que tengamos, yo hacía el ejemplo de médicos, cocineros, lo que sea, dentro de la profesión que nosotros tengamos, sería acercarse a la gente que está haciendo eso y en conjunto, ¿verdad? Esta gente, ya sea el que sea, ¿verdad? Tenemos mucha gente por todo el mundo que está haciendo propuestas en este tipo de estructuras, ver cómo podemos ofrecer nuestras habilidades para el tipo de trabajo que es súper amplio. Sí, sí, no hay una carrera, se podría decir como se estudió ingeniería para este tipo de hábitats submarinos, ¿verdad? En diferentes universidades existe la ingeniería aeroespacial, ¿verdad? Acá en Costa Rica todavía no lo tenemos. Y ahora, de ahí que salga una ingeniería para que la parte de hábitats submarinos, tendremos unos años más, pero por mientras podemos, desde nuestra propia profesión, ya sea ingeniería o cualquier otra, podemos acercarnos y ver cómo podemos aportar. La siguiente consulta es de don Diego Alonso Vargas. ¿Qué tanta aceptación existe en general en el CEFIA y sector construcción del país hacia proyectos de este tipo, principalmente hacia lo aeroespacial? Ok, de la parte aeroespacial sí hay bastante apoyo, ya sea dentro del CEFIA, igual hay diferentes grupos, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Tecnológica, que apoyan los proyectos aeroespaciales, ¿verdad? Dicho eso, en la parte aeroespacial sí se nota una gran diferencia ante otras grandes potencias, como lo puede ser Estados Unidos, ¿verdad? Donde, como decía, tienen la propia carrera de ingeniería aeroespacial. Dicho eso, yo creo que eso no es un factor que nos debe limitar. Sí, creo que a veces tenemos ese problema como costarricenses, que pensamos que porque no existe la infraestructura o el apoyo, significa que no se puede hacer. Esa infraestructura, ese apoyo, nosotros mismos lo tenemos que generar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con la parte de hábitats submarinos. Para realmente tener una infraestructura de gente, digamos, que apoye la industria, pues tenemos que primero divulgar qué es lo que estamos haciendo, tenemos que introducir al público general al concepto y poco a poco lograremos tener este conocimiento general para que las diferentes industrias ya empiecen a apoyar este tipo de proyectos. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Le damos la palabra al ingeniero Luis Enrique Carranza para que nos brinde unas palabras de cierre antes de dar por finalizada la conferencia. Agradecerles a todos ustedes por el interés en este tema tan peculiar, pero como espero que hayan visto, es un tema sumamente interesante, un tema sumamente apasionante, con demasiadas oportunidades. Entonces, los invito a unirse, a investigar, a hacer su propia investigación y a entrarse en este mundo, que al final, una vez uno está dentro, pues es bastante llenador. Agradecerles, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche con la conferencia. Gracias al ingeniero Luis Enrique Carranza por brindarnos este espacio para actualizar conocimientos. También recordarles la invitación al curso de 4 semanas que se va a realizar próximamente. Y también recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean compartirla o bien volverla a ver. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.